Equipo número 2: los componentes de la acción social, la atención estructural e índole del comportamiento colectivo. Empezaré definiendo qué es la acción social. Se le llama acción social cuando las acciones que se realizan influyen en el contexto en el que se desenvuelve el individuo o de alguna manera éstas influyen en otros individuos. Es decir, estas acciones que poseen un sentido o significado no solo para quien lo realiza, sino para los que están alrededor. Según Weber, en 1996, la acción social es una acción en donde el sentido inventado por su sujeto o sujetos están referidos a la conducta de otros, orientados por ésta en su desarrollo. Un ejemplo de acción social sería el ir a votar, porque aunque sea una acción individual, los resultados afectan a un colectivo y se vuelve una acción social. Otro ejemplo sería visitar a una persona adulta o enferma o en situación de calle, la cual sería una acción social porque ésta afectaría o beneficiaría a otros. Dentro de la acción social podemos encontrar 4 tipos. La primera es la acción social tradicional. Es aquella acción que se realiza porque el individuo posee ciertas costumbres que adquirió en el pasado. La número 2 es la acción social afectiva. Es la actividad llevada a cabo por impulsos, emociones y sentimientos. No es racional con sus acciones y tiende a ser impulsivo. Número 3. Acción social con arreglo a valores. Esta conducta guiada por los valores del autor, es decir, los componentes principales son principios y normas y junto con un concepto de racionalidad lleva a cabo una acción social. Por último encontramos la acción social con arreglo a fines. Consta de la acción racional llevada a cabo para conseguir un objetivo en concreto. A continuación se mencionarán algunos ejemplos de los tipos de acciones sociales. En la acción social tradicional podemos encontrar saludar, cuidar espacios públicos como el no tirar basura en las calles, no pisar plantas, no pintar paredes, evitar hacer ruidos que puedan molestar a los vecinos. ¿Pero por qué están en la acción social tradicional? Pues porque en armonía nuestra persona, esos 3 ejemplos mencionados son conductas que hacemos en automático. Mientras que en la acción social afectiva podemos encontrar ejemplos como hacer un picnic en familia o amigos, brindar ayuda en los primeros momentos de un desastre, darle una prenda a una persona vulnerable, y en esta nos sentimos motivados por algún sentimiento, ya sea tanto positivo o negativo. En la acción social con arreglo a valores podemos encontrar ejemplos como dar prioridad a las personas con discapacidad, a mujeres embarazadas y a personas ancianas, o utilizar recipientes de residuos que corresponden para cada tipo de desechos. También podemos encontrar un ejemplo como ayudar a los compañeros que tienen dificultad en el estudio. ¿Pero por qué? Porque nuestros valores y creencias nos motivan a actuar de cierta manera, pero pensamos las cosas. Mientras que en la acción social con arreglo a fines podemos encontrar ejemplos como respetar las señales de tránsito, vestirse a la moda para encajar en una sociedad, participar en una campaña de reforestación. ¿Pero por qué? Porque previamente pensamos en los resultados de actuar de cierta manera, ya que tuvo que existir una premeditación y planificación para dar como resultado a la acción, buscando un resultado, un bien individual o social. Dentro de las características de la acción social podemos encontrar que es una actividad altruista. La acción social se genera por las creencias e ideas de cada persona. En la mayoría de los casos, la acción social se fundamenta en la subjetividad. Destaca las bases que provocan la actividad, así como los resultados que produce, además de que es una práctica que se lleva a cabo conscientemente, independientemente del estímulo tradicional, emocional o racional. Los beneficios de la acción social varían dependiendo del tipo de ayuda y del grado de necesidad de una comunidad en concreto, pero de forma muy genérica ayuda a comunidades en situaciones de pobreza, bien sea económicamente o mediante donaciones. A su vez es capaz de ayudarlos de una forma más sentimental, espiritual, brindándoles compañía, diversión y seguridad. Mejora la educación de las personas mediante la realización de clases, el regalo de libros u otros materiales educativos para posibilitarles una educación efectiva. También tenemos la donación de alimentos para suplir las necesidades nutricionales de aquellas personas que tienen dificultad para alimentarse apropiadamente.
es decir, trata de aminorar la inseguridad alimentaria de una comunidad. En algunos casos también existe la acción social dirigida a comunidades con necesidades no tan preocupantes, pero de igual forma son significativas tanto para el autor como para los favorecidos. Teoría de la acción social. El sociólogo Max Weber definió la acción social como aquellas conductas humanas que eran netamente externas e intencionales con un significado que se orientaba por y para otras personas. Para este sociólogo, estas acciones determinan la conducta y el raciocinio individual de cada persona. Aquí se reflejan los pesares y el bien me sabe de la vida de ese individuo, el pasado y el futuro, cosa que aporta mucha información al investigar sobre su carácter y personalidad. Tensión estructural. Para entender la tensión estructural, primeramente vamos a explicar lo que es la teoría de tensión. Neil Smeltzer explica que los episodios de comportamiento colectivo constituyen con frecuencia un primer estadio de cambio social, manifestándose cuando se presentan condiciones de tensión, pero antes de que los medios sociales hayan sido movilizados por un ataque específico y posiblemente eficaz a las fuentes de tensión. Esta es una razón para definir el comportamiento colectivo como no institucionalizado, lo cual se verifica cuando la acción social estructural está bajo tensión y cuando los medios institucionalizados con el fin de dominar la tensión son inadecuados. El control social bloquea los intentos precipitados de los episodios colectivos para llegar a rápidos resultados. Si el control social es efectivo, ello canaliza las energías de los estallidos colectivos hacia tipos más modestos de comportamiento. Smeltzer opina que son necesarios 6 elementos determinantes para que exista un comportamiento colectivo, los cuales son condiciones estructurales de conductividad social, tensión estructural, creencia generalizada, factores precipitantes, una movilización para la acción y fallo en el control social. En términos generales, la tensión estructural es el fenómeno específico que se produce en el ámbito de las condiciones de la prospección. En nuestra sociedad es originada por desigualdades, injusticias o crisis económicas, que elevan igual la temperatura del clima social. En términos de Smeltzer, él nos presenta unas fases las cuales logran asimilar aquellos resultados del comportamiento colectivo y a su vez su reacción con el orden social. Una de las etapas que él nos presenta es la etapa de la tensión estructural. En la tensión estructural se hacen presentes aquellos rasgos de la estructura social, tal y como lo dice su nombre, como la privación relativa de un grupo o el conflicto en torno a normas que generan una necesidad de comportamiento colectivo cuyo objetivo es aliviar esta tensión que está siendo partícipe. Esta teoría también está sujeta al razonamiento circular, ya que incorpora al menos en parte la teoría de la privación, la cual se basa en ella, y la tensión social y estructural para la motivación subyacente del activismo del movimiento social. La teoría de la privación relativa entiende los procesos migratorios como un resultado de una situación de desigualdad dentro de una cierta comunidad de origen, en la cual también varias personas mencionan que la privación relativa es la ausencia de bienes en relación con un grupo de referencia. Como conceptos claves de lo que es la teoría estructural encontramos estos que son muy resaltantes, los cuales son individuos, comportamiento, factores y colectivos. Empecemos por definir lo que es el colectivo. Es aquel conjunto de personas que tienen problemas e intereses en común. Los individuos son aquellas personas consideradas independientemente de las demás. Los factores son aquellos elementos, circunstancias, esas influencias que contribuyen a producir un resultado. Y por último está el comportamiento, el cual es una manera de funcionar una cosa en una situación determinada. Índole del comportamiento colectivo. Consideramos que el comportamiento colectivo es importante, ya que este puede llevar a originar cambios históricos y de la misma manera puede dar origen a nuevas normas y valores. ¿Qué es el comportamiento colectivo? Es un comportamiento que se origina espontáneamente, es relativamente poco organizado, bastante impredecible, sin plan en su curso de desarrollo y depende de la estimulación mutua entre los participantes. El comportamiento colectivo incluye el comportamiento de la multitud, de masas y los movimientos sociales, y su estudio incluye temas como el comportamiento en caso de desastre, multitudes,
pandillas, pánicos, rumores, modas extravagantes, histeria de masas, afinaciones pasajeras, propaganda, opinión pública, movimientos sociales y revoluciones, los cuales no son controlados completamente por las normas culturales. En tales situaciones hay frecuentemente un libre juego de emociones, un alto grado de interacción personal, de influencia y competencia, y la aparición de opiniones y sumisiones transitorias. El estudio del comportamiento colectivo ilumina la dinámica del cambio social y las maneras en que se establecen nuevas costumbres e instituciones. También crea nuevas formas de acción y nuevos grupos en respuesta a necesidades sentidas, presiones y excitación. El comportamiento colectivo parte de la vida diaria de la sociedad. Su estudio contempla el mundo social desde el punto de vista de la acción, del constante reagrupamiento y de perspectivas que cambian continuamente. Condiciones del comportamiento colectivo. 3 condiciones caracterizan a las situaciones relativamente no estructuradas e inestables, que son las siguientes: la ausencia o debilidades de las formas sociales, una crisis o desastre tal como una inundación o hambre es algo para lo que la gente no está preparada, se requiere la acción, hacen falta las rutinas para enfrentarse a la emergencia, los procesos de comunicación ordenada se derriban y los rumores exagerados de temor toman su lugar. En las multitudes la gente entra en contacto unos con otros fuera de la restringente influencia de una estructura social. Las decisiones ambiguas y abiertas. Estas no se alcanzan sobre una autoridad tradicional y comúnmente aceptada, se desarrollan en el juego interno de grupos de intereses y las perspectivas y valores cambiados. El aspecto de la tecnología de fábrica trae cambios en las metas y modos de ver las cosas. Se duda de los modos antiguos y se ejerce presión sobre la costumbre y la tradición. Cuando los patrones prevalecen, no pueden fácilmente cambiarse de acuerdo a modos prescritos. Los individuos se juntan en bandos fuera de marco oficial. Tales condiciones producen movimientos sociales e ideologías radicales y con un alto grado de comprometimiento emocional. Los determinantes del comportamiento colectivo son los siguientes. Conductividad estructural. La estructura de la sociedad puede alentar o desalentar el comportamiento colectivo. Las sociedades simples o tradicionales son menos propensas al comportamiento colectivo de las sociedades modernas. La tensión estructural, que es el sentimiento que existe en una industria que puede ser real o imaginaria, suscita resentimientos y hostilidad. La privación y el temor se encuentra en la base de gran parte de los comportamientos colectivos. Los sentimientos de injusticia impulsan a muchos a la acción extrema. Las clases empobrecidas, las minorías oprimidas, los grupos cuyas ganancias difícilmente obtenidas están amenazadas y aún los grupos privilegiados que temen la pérdida de sus privilegios son candidatos para el comportamiento colectivo. El crecimiento y difusión de una creencia generalizada. Antes de toda acción colectiva debe haber una creencia entre los actores que identifica la fuente de la amenaza, la ruta del escape o los caminos para la realización. Después vienen los factores precipitantes. Algún hecho dramático, gritos, rumor o llanto preparan el escenario para la acción. Por ejemplo, un grito de brutalidad policial en un vecindario racialmente tenso puede desatar un disturbio. Una persona que empieza a correr puede precipitar un pánico. La movilización para la acción es el liderazgo que surge y comienza a proponer acciones para dirigir tales actividades. Y por último, la operación y control social. Cualquiera de los puntos anteriores, el ciclo puede ser interrumpido por el liderazgo, la fuerza policíaca, la propaganda, los cambios de política gubernamental o legislativa y otros controles sociales. Para finalizar, nos gustaría agradecer su atención. Las integrantes del equipo son Luisa Fernanda Arias, Cintia Lisset Becerra Mendoza, Mailena Alejandra Rubalcaba, Lisbeth Sánchez Agredano, Atsiri Sánchez Vargas y Carolina Montserrat Valenzuela Sandoval.